El concepto de no dar segundas oportunidades puede parecer, a primera vista, algo rígido y carente de compasión. La cultura contemporánea nos enseña a ser indulgentes, a ser siempre compasivos con los errores de los demás y a menudo con los propios. Sin embargo, el significado más profundo de esta frase, sobre todo desde el punto de vista del estoicismo, nos invita a reflexionar sobre los patrones de pensamiento y comportamiento que nos arrastran a ciclos de sufrimiento que no nos permiten evolucionar. No dar segundas oportunidades no significa rechazar o despreciar a quienes nos han fallado, sino más bien, se refiere a no permitir que nuestras propias acciones o pensamientos recurrentes nos mantengan atrapados. Es una exhortación a no darnos a nosotros mismos el lujo de repetir los mismos errores emocionales que nos alejan de la paz y la plenitud. El contexto moderno está lleno de distracciones y situaciones que llevan a la confusión emocional. Vivimos en una era de sobreexposición a la información y las opiniones de otros, lo cual genera conflictos y desafíos emocionales profundos. Estos desafíos se presentan a menudo como la ansiedad, la ira, el resentimiento o la tristeza, estados que pueden convertirse en patrones crónicos que afectan nuestra calidad de vida. El ser humano, naturalmente, intenta buscar alivio a estas emociones a través de diferentes mecanismos, algunos de los cuales suelen ser perjudiciales. Cuando caemos en el error de permitir que esas emociones controlen nuestras decisiones y respuestas, nos volvemos prisioneros de ellas. Quedamos atrapados en una especie de jaula psicológica creada por nosotros mismos. Pensemos en el resentimiento, por ejemplo. Cuando alguien nos daña, es natural sentir rabia o decepción, pero si nos aferramos a esos sentimientos, comenzamos a construir una prisión emocional de la cual es difícil escapar. Cada vez que revivimos el dolor o la traición, nos hacemos a nosotros mismos prisioneros del pasado. Aquellas emociones negativas nos mantienen atados a eventos que ya han ocurrido y nos impiden disfrutar del presente o crecer emocionalmente. Este ciclo se perpetúa cuando justificamos nuestro resentimiento y nos convencemos de que perdonar o olvidar equivale a darnos por vencidos o ser débiles. En realidad, la verdadera fortaleza reside en liberarnos de esas emociones que nos esclavizan y nos impiden avanzar. El estoicismo nos recuerda que nuestro objetivo no es ser duros ni insensibles, sino ser conscientes de cuando nuestras emociones nos controlan de una manera que no es útil. El miedo es otra de esas emociones negativas que puede tenernos prisioneros. Puede manifestarse como el miedo al rechazo, al fracaso o incluso al éxito. Nos convence de quedarnos donde estamos, de no arriesgarnos y por lo tanto, de no crecer. La filosofía estoica sostiene que el sufrimiento no proviene de los eventos externos, sino de la manera en que interpretamos dichos eventos. Esta afirmación es clave, ya que sugiere que somos nosotros quienes tenemos el poder de decidir cómo nos afectan las circunstancias. El miedo, cuando se le permite crecer sin control, nos lleva a tomar decisiones que a menudo lamentamos. Nos mantiene en relaciones tóxicas, en trabajos insatisfactorios o en hábitos destructivos porque preferimos lo conocido a la incertidumbre de lo desconocido. Sin embargo, una vez que empezamos a desafiarnos a nosotros mismos y cuestionamos nuestros miedos, podemos empezar a liberarnos. El miedo puede convertirse en un aliado cuando lo transformamos en una señal para prepararnos mejor, en lugar de un obstáculo que nos paraliza. Estas emociones negativas, cuando no se gestionan, nos llevan a cometer errores, a caer en patrones repetitivos que al no ser desafiados, se perpetúan. Por ejemplo, el miedo al abandono puede llevarnos a aferrarnos a relaciones insanas, donde aceptamos malos tratos porque tememos estar solos. La ira, cuando se alberga y alimenta, nos hace actuar de manera impulsiva, diciendo cosas que no queremos decir y lastimando a quienes amamos. Cada uno de estos errores no es un simple evento aislado, sino una pieza más dentro de un ciclo de sufrimiento que hemos permitido que se construya. En la vida cotidiana, estas emociones a menudo actúan como un piloto automático que nos dirige hacia acciones de las que luego nos arrepentimos. Nos sentimos atrapados en un bucle del que no parece haber salida, pero el estoicismo nos recuerda que siempre podemos retomar el control. El estoicismo nos ofrece herramientas valiosas para liberarnos de estos ciclos emocionales.
Una de las enseñanzas fundamentales es entender la diferencia entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No podemos controlar lo que otras personas dicen o hacen, ni las circunstancias que la vida nos presenta, pero siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Si aprendemos a enfocarnos solo en aquello que podemos controlar, reducimos enormemente el poder de las emociones negativas sobre nosotros. Esta distinción es una de las más importantes para alcanzar la paz interior. Gastamos tanto tiempo y energía intentando cambiar lo que no está en nuestras manos que olvidamos invertir en lo que sí podemos manejar: nuestras reacciones, nuestras interpretaciones y nuestras decisiones. La práctica diaria de la autoobservación es una de las estrategias fundamentales para romper con estos patrones. El primer paso es reconocer cuando una emoción negativa comienza a surgir. Por ejemplo, si sentimos que la ira comienza a aparecer, podemos detenernos y observar cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. Quizás nuestros músculos se tensen o nuestro corazón lata más rápido. Al observar la emoción de esta manera, tomamos distancia de ella, entendiendo que no somos la emoción, sino simplemente alguien que la está experimentando. Esta distancia nos permite elegir cómo responder en lugar de reaccionar de manera automática. La práctica de la autoobservación requiere tiempo y paciencia. No es fácil, sobre todo cuando estamos acostumbrados a responder automáticamente, pero cada pequeña observación es un paso hacia la libertad emocional. Es como desactivar una bomba a punto de estallar. Cada vez que tomamos un respiro y observamos, estamos desarmando un poco el mecanismo. Otra estrategia poderosa es la visualización negativa. Esta técnica, practicada por los estoicos, consiste en imaginar de manera controlada los peores escenarios posibles. Al hacer esto, nos preparamos mentalmente para enfrentar las adversidades y reducimos el miedo que suelen generar las situaciones inciertas. Por ejemplo, si tememos perder un empleo, la visualización negativa nos lleva a imaginar cómo sería nuestra vida si eso sucediera. Esto no es para crear ansiedad, sino para darnos cuenta de que incluso en los peores escenarios, tendríamos la capacidad de adaptarnos y salir adelante. Este tipo de visualización nos quita el poder del miedo, ya que nos ayuda a comprender que somos más resilientes de lo que pensamos. De esta manera, podemos enfrentar nuestros temores de manera más objetiva y serena. Además, esta práctica nos permite desarrollar gratitud por lo que ya tenemos, ya que al visualizar nuestra vida sin ciertos elementos que damos por sentado, podemos apreciar más intensamente lo que está presente. La meditación es también una herramienta fundamental para la liberación emocional. Al meditar, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos ni aferrarnos a ellos. La meditación nos enseña a permitir que las emociones negativas surjan y se vayan, como nubes que pasan por el cielo. Esto nos ayuda a no identificarnos con esas emociones, entendiendo que como cualquier otra cosa en la vida, son pasajeras. No dar segundas oportunidades a los hábitos emocionales destructivos significa justamente esto: aprender a dejar ir lo que no nos sirve, sin aferrarnos. Es una práctica que nos hace conscientes de la impermanencia de nuestras experiencias internas y nos permite verlas con perspectiva. De esta manera, las emociones que antes parecían tan poderosas se vuelven menos intimidantes. La disciplina también juega un papel crucial en este proceso. Los estoicos creían que vivir de acuerdo con la virtud requiere un esfuerzo constante, y que la paz interior es el resultado de la autodisciplina y la coherencia en nuestras acciones. Esto significa tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores, incluso cuando es difícil o incómodo. Si queremos liberarnos de la ira, debemos practicar la paciencia y la comprensión, no solo cuando es fácil, sino sobre todo cuando nos sentimos desafiados. La disciplina nos permite reprogramar nuestra mente y cuerpo, transformando nuestras respuestas automáticas y creando nuevos patrones que nos conduzcan hacia la paz. La autodisciplina también nos brinda confianza en nosotros mismos, ya que cuando somos coherentes con nuestros valores y enfrentamos nuestras emociones, empezamos a confiar en nuestras propias decisiones y en nuestra capacidad para manejar lo que la vida nos presenta.
Y ahora quiero compartir una experiencia personal que ilustra el aprendizaje de esta cita, para que puedan ver cómo estos conceptos pueden aplicarse a situaciones reales. Hubo un tiempo en mi vida en el que una persona cercana me había decepcionado profundamente. Era alguien a quien confiaba, y la traición que sentí me hizo albergar mucho resentimiento. Durante meses, cada vez que pensaba en esa persona, sentía una oleada de enojo que parecía consumir toda mi energía. Me sentía justificado en mi resentimiento, pues, después de todo, me habían hecho daño sin razón aparente. Pero, con el paso del tiempo, me di cuenta de que ese resentimiento solo estaba perjudicándome a mí. Esa persona seguía con su vida, mientras que yo me encontraba atrapado en una espiral de emociones negativas. Un día, mientras leía sobre las enseñanzas de Epicteto, encontré una frase que me hizo reflexionar profundamente. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Comprendí que el verdadero daño no lo había causado la otra persona, sino la manera en que yo había permitido que sus acciones definieran mi estado emocional. Fue en ese momento cuando decidí que no daría una segunda oportunidad a ese resentimiento. No quería seguir repitiendo el ciclo de dolor que yo mismo había creado. Comencé a practicar la autoobservación cada vez que el resentimiento volvía, y poco a poco, aprendí a dejar ir. No fue algo inmediato, y ciertamente no fue fácil, pero con la práctica diaria, logré liberar esa emoción que tanto me había afectado. Hoy en día, cuando pienso en esa persona, lo hago sin el peso de la ira, con una comprensión profunda de que lo que sucedió estaba fuera de mi control, pero mi respuesta siempre había estado en mis manos. Este proceso de liberación emocional no solo me trajo paz, sino que también me enseñó la importancia de ser consciente de nuestras propias decisiones internas. Dar segundas oportunidades a emociones que nos dañan es como permitir que el enemigo entre repetidamente a nuestro hogar. El estoicismo nos enseña que podemos proteger nuestra mente, no permitiendo que pensamientos y emociones dañinas establezcan su residencia en ella. Podemos elegir, en cada momento, cómo responder, qué permitir y qué dejar ir. Si bien no siempre es fácil y requiere una vigilancia constante, cada pequeño esfuerzo en esta dirección nos acerca más a una vida libre de sufrimiento innecesario. Las emociones negativas pueden ser tan poderosas que nos llevan a cuestionar nuestro valor y nuestra capacidad para ser felices. Nos hacen dudar de nuestras decisiones, y a menudo nos empujan a lugares oscuros de los que es difícil salir. Pero el poder del ser humano radica precisamente en la capacidad de cambiar, de transformar el dolor en aprendizaje y el sufrimiento en fortaleza. Esta transformación requiere valentía y un compromiso constante con uno mismo, pero los frutos de este esfuerzo son inmensos. Una vida en la que somos dueños de nuestras emociones, en lugar de ser sus esclavos. Una vida en la que, en lugar de huir de lo que nos desafía, encontramos en esos desafíos la oportunidad de crecer y de convertirnos en versiones más fuertes de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene el poder de decidir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir de hambre. No dar segundas oportunidades a esas emociones negativas significa que cada vez que el miedo, la ira o el resentimiento aparecen, los reconocemos, pero no les permitimos que tomen el control. Elegimos, en cambio, responder con calma, con paciencia, con determinación. En este proceso, nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos, más libres, más conscientes y más en paz. Esta libertad emocional no es solo un ideal abstracto, es un objetivo alcanzable que puede cambiar radicalmente la calidad de nuestras vidas, permitiéndonos vivir con un mayor sentido de plenitud y propósito. El camino del estoicismo es un camino de autoliderazgo. Nos enseña a no depender de lo que los demás hagan o de lo que la vida nos presente para ser felices. La verdadera libertad está en nuestro interior, en la capacidad de decidir cómo reaccionar, de elegir nuestras emociones y nuestros pensamientos. Si aprendemos a no dar segundas oportunidades a los patrones que nos dañan, abrimos la puerta a una vida de auténtica paz y plenitud, donde cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer, y cada dificultad es una lección que nos fortalece. Además,
Este autoliderazgo nos inspira a ser ejemplos para los demás, demostrando con nuestras acciones que es posible vivir una vida de virtud y serenidad incluso en medio de las dificultades. Hoy, mi invitación para ustedes es que se den la oportunidad de observar, sin juicio, cuáles son esos pensamientos y emociones a los que han dado demasiadas oportunidades. Pregúntense si realmente les sirven, si realmente los están acercando a la vida que desean vivir. Si la respuesta es no, entonces, con valentía y determinación, comiencen a soltar. No tienen que hacerlo de golpe ni sin sentir dolor, pero con cada pequeño paso que den, estarán más cerca de la libertad emocional. Recuerden siempre que no se trata de ser perfectos, sino de ser coherentes con lo que deseamos para nosotros. La paz no es un destino al que llegamos, sino un camino que recorremos cada día, eligiendo ser libres, eligiendo no ser prisioneros de lo que no podemos controlar. Aprendan a discernir entre aquello que pueden cambiar y lo que no, y a enfocar sus esfuerzos en lo que realmente les corresponde. No den segundas oportunidades a esas viejas heridas que solo quieren arrastrarlos de vuelta al dolor. Elijan, en cambio, abrirse a la posibilidad de vivir sin el peso de las emociones que les han robado la tranquilidad. El estoicismo no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete la capacidad de navegar esos problemas con dignidad y serenidad. Al final, ese es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos, la capacidad de vivir en paz, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Esa paz interior no solo nos beneficia a nosotros, sino que también influye positivamente en quienes nos rodean. Al vivir desde la serenidad y el control emocional, nos convertimos en fuentes de calma y estabilidad para los demás, generando un impacto positivo en nuestras relaciones y comunidades. El proceso de liberación emocional, como cualquier otra habilidad, requiere práctica. Cada vez que decidimos no dar una segunda oportunidad a la ira, al miedo o al resentimiento, estamos fortaleciendo un músculo interno que con el tiempo se vuelve cada vez más poderoso. Este músculo nos ayuda a afrontar la vida con resiliencia, a levantarnos después de cada caída y a enfrentar cada día con una renovada sensación de propósito y determinación. Si bien el camino no siempre es fácil, el hecho de recorrerlo con la intención de crecer y mejorar es lo que nos hace humanos y nos acerca a nuestra verdadera esencia. La verdadera libertad radica en nuestra capacidad para elegir, y cuando elegimos dejar atrás lo que nos daña, elegimos también vivir plenamente con todas nuestras capacidades y potenciales. Así que mi invitación es clara: observen sus emociones, aprendan de ellas, pero no les den el poder de controlar sus vidas. Sean los líderes de sus propios pensamientos, los guardianes de su paz interior, y recuerden que cada día es una nueva oportunidad para decidir ser libres. El estoicismo no se trata de negar nuestras emociones, sino de comprenderlas y utilizarlas para nuestro crecimiento personal. Al hacer esto, nos liberamos del sufrimiento innecesario y creamos una vida que, aunque no esté libre de dificultades, está llena de significado, de paz y de la profunda satisfacción de saber que estamos viviendo de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Al final, eso es lo que realmente importa: ser fieles a nosotros mismos, encontrar la paz dentro de nosotros y vivir de una manera que inspire a los demás a hacer lo mismo. Cada pequeño paso que damos hacia la liberación emocional es una victoria. No siempre se trata de grandes transformaciones, sino de esos pequeños momentos en los que, en lugar de reaccionar impulsivamente, decidimos pausar, respirar y actuar desde la calma. Esos son los instantes que transforman la calidad de nuestra vida. Cuando comenzamos a romper con los viejos hábitos emocionales, nuestra vida comienza a cambiar, primero de maneras sutiles y luego de maneras más significativas. Cada vez que elegimos no dar una segunda oportunidad a la ira o al miedo, elegimos nuestra libertad. Otra herramienta esencial que podemos utilizar para nuestra liberación emocional es el poder del diálogo interno positivo. Muchas veces, nuestra mente se llena de pensamientos autocríticos y negativos que nos mantienen atrapados en una espiral de sufrimiento. Podemos aprender a desafiar esos pensamientos, a reconocer cuando son irracionales o poco útiles y reemplazarlos por pensamientos más equilibrados y compasivos. No se trata de engañarnos con afirmaciones poco realistas,
sino de encontrar una perspectiva que sea más constructiva y nos permita avanzar. Por ejemplo, si nos encontramos pensando que nunca seremos capaces de superar un desafío, podemos replantear ese pensamiento diciendo: estoy enfrentando un desafío difícil, pero tengo la capacidad de aprender y crecer. Este tipo de diálogo interno no solo nos ayuda a cambiar nuestro estado de ánimo en el momento, sino que también contribuye a crear una actitud más resiliente y positiva ante la vida. El perdón también juega un papel fundamental en la liberación emocional. Muchas veces, mantenernos atados a emociones negativas tiene que ver con nuestra incapacidad de perdonar, ya sea a los demás o a nosotros mismos. El perdón no significa justificar el mal comportamiento de otros o hacer como si nada hubiera pasado. Significa liberar el resentimiento y dejar de cargar con el peso del rencor. Significa reconocer que al mantenernos atados al dolor, somos nosotros los que sufrimos. Al aprender a perdonar, podemos soltar el pasado y vivir más plenamente en el presente. Podemos darnos cuenta de que todos cometemos errores y que el perdón es una muestra de compasión que nos libera a nosotros tanto como a los demás. También es importante recordar la impermanencia de todas las cosas. Esta es una enseñanza central del estoicismo y una poderosa herramienta para la liberación emocional. Todo en la vida es temporal. Nuestras emociones, nuestros problemas, nuestras relaciones, nuestras posesiones. Cuando realmente internalizamos esta verdad, nos volvemos menos propensos a aferrarnos a cosas que no nos sirven. Nos volvemos más capaces de dejar ir lo que es pasajero y de encontrar la paz en medio de los cambios inevitables de la vida. Cada vez que enfrentamos una situación difícil, podemos recordarnos a nosotros mismos que esto también pasará, que el dolor no es eterno y que tenemos la capacidad de adaptarnos y de encontrar nuestro camino hacia adelante. Finalmente, la práctica de la gratitud es otra herramienta fundamental en el camino hacia la paz emocional. Cuando cultivamos la gratitud, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ya tenemos. Nos ayuda a ver el lado positivo de nuestras experiencias y a valorar las cosas simples que a menudo damos por sentado. La gratitud nos conecta con el presente y nos recuerda que a pesar de los desafíos, siempre hay algo por lo cual sentirnos agradecidos. Puede ser tan simple como agradecer un día soleado, una conversación con un amigo, o el hecho de tener un techo sobre nuestras cabezas. Este cambio de enfoque nos ayuda a salir del ciclo de negatividad y a vivir con una actitud más positiva y abierta. El estoicismo, en última instancia, nos enseña que la verdadera libertad y la paz interior no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Nos invita a tomar la responsabilidad de nuestras emociones y a trabajar activamente en nuestra liberación emocional. No se trata de ser insensibles o de negar nuestras emociones, sino de comprenderlas, de aprender de ellas y de utilizarlas para nuestro crecimiento. Al hacer esto, nos volvemos más fuertes, más resilientes y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida con dignidad y serenidad. Al final, eso es lo que realmente importa: vivir de acuerdo con nuestros valores, ser fieles a nosotros mismos y encontrar la paz en medio de la tormenta. Así que sigan adelante, día tras día, con la determinación de no dar segundas oportunidades a lo que les impide ser libres. Cada pequeña decisión cuenta. Cada pequeño esfuerzo nos acerca un poco más a esa vida de paz y plenitud que todos anhelamos. La vida está llena de desafíos, pero también está llena de oportunidades para aprender, crecer y encontrar nuestra verdadera fortaleza. Con cada paso que damos hacia la liberación emocional, estamos creando una vida más auténtica, más significativa y más llena de alegría. Y eso, queridos amigos, es algo que vale la pena perseguir con todo nuestro corazón.